Dios me los bendiga, mi brothers. Esa palabra me la fusilé hace ratito, ¿no? Sí. Bueno, primero que nada, quisiera contarles, por ejemplo, Paco. ¿Dónde está Paco? Por ahí, Paco. Nosotros que estuvimos en el ejército, por ejemplo, a mí unas veces nos sacaban a caminar, a correr, ¿no? En las noches, en la madrugada. Y corríamos 10, 12 kilómetros de lo que es de Parral a Santa Bárbara, no sé si alguien conozca. Y nos ponían a correr y lo único que hacía uno a medianoche es ir verle la espalda al compañero, porque había unos que tomaban otros caminos y regularmente se caían en arroyos, en baches, entre los mezquites, en todas partes caían, ¿no? Pero entonces es muy importante cuando va uno corriendo ver la espalda del compañero, porque así no tienen ninguna pérdida, ¿no? Entonces realmente a dónde quiero llegar es de que realmente la pregunta es, ¿quién dirige nuestra vida? ¿Sí? La guianza es muy importante, ¿no? ¿Quién dirige nuestra vida? Entonces hoy voy a tocar unos temas que son paralelos, como voy a hablar del Salmo 23 y como es Juan, el capítulo 10, ¿sí? Que habla sobre el buen pastor, ¿verdad? Jesucristo en capítulo 10, versículo 11, nos dice que Él es el buen pastor, ¿verdad? Permítame un momento. Pero primeramente vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que haces en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de conocerte este día, Señor. Te pedimos que nos alientes, Señor, que nos guíes, Señor, para el camino que tú eres, Señor, el camino verdadero, Padre. Te pedimos que nos hables con poder, con autoridad, Señor, a nuestro corazón, para poder hacer las cosas que tú tienes destinadas para cada uno de nosotros. Amén, ¿verdad? En Juan capítulo 10, versículo 11, nos dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida pone por sus ovejas. Ahí mismo en el versículo 9 nos dice, yo soy la puerta, si alguno entra por medio de mí, será salvo, y entrará, y saldrá, y encontrará pasto. ¿Qué es lo primero que hace un pastor? Darnos salvación, ¿sí? Eso es lo primero que hace el pastor, darnos salvación. ¿Salvación de quién? ¿Sí? Recordemos que nuestro texto, nuestras escrituras nos advierte que hay muchos lobos rapaces que se meten en medio del rebaño, ¿sí? ¿Para qué? Para destruir realmente el ambiente que se pregona en la congregación, el ambiente que hay, ¿no? Aquí nuestro texto nos está diciendo que Él nos va a dar primeramente la salvación, ¿sí? Pero recordemos, también dice que Él, donde están las ovejas, hay un redil. ¿Y qué significa ese redil? Es un lugar, porque las ovejas no pueden andar dispersas por todos los lugares, sino hay un lugar que realmente el redil viene siendo la iglesia, la congregación. Entonces, aquí nos está diciendo que Él es la puerta, Él es la entrada a la iglesia, ¿sí? Pero también nos está hablando que Él es la puerta al cielo. Hay un redil que es la puerta y lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 6, donde nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de mí, ¿verdad? No importa el camino que tú tomes, puedes irte por donde tú quieras, ¿no? Puedes irte a otras religiones, a otras partes, al budismo, al islamismo, a donde tú quieras, pero si realmente no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, no vas a poder entrar al cielo, a ese redil del cual Jesús es la puerta, ¿verdad? Es muy específico en lo que Él nos está diciendo, ¿no? En el Salmo 23 nos dice, el Señor es mi pastor. A veces entendemos mal ese versículo o lo leemos mal y pensamos que el Señor es mi pastor, que nada nos pasará, pero al contrario, dice que nada nos faltará. No te van a faltar aflicciones, problemas, envidias, todo tipo de situaciones, pero al contrario, tampoco te va a faltar bendición, gozo, paz, tranquilidad, ¿verdad? Entonces realmente debemos de entender que Jesús, como nuestro buen pastor, Él ha puesto aquí en la tierra, en esta congregación, a un buen pastor. Tenemos nuestro pastor que es celestial, en el cual debemos
dependencia y obediencia, pero también nos dejó un pastor terrenal en el cual para nosotros el pastor debe ser como un amigo, ¿sí? Un pastor, un consejero, una persona que realmente te lleve por lo que Dios quiere para ese camino, ¿verdad? Realmente nosotros debemos de sujetarnos a nuestro pastor porque en su debido tiempo Él va a dar cuentas de Dios por cada uno de nosotros, como dice Hebreos 13:17. Él va a dar cuentas por cada persona de nosotros, ¿sí? Por cada rebaño. Entonces, claro que aquí nuestro texto nos dice que hay ovejas desobedientes. En cada congregación hay ovejas que realmente están en contra o van contra lo que nos dice el pastor o contra lo que nos dicen las escrituras, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Dios con un pastor? Dice que Él nos disciplina, pero ¿por qué? Porque nos ama, ¿verdad? Por ejemplo, el pastoreo en Israel, cuando una oveja es desobediente, que se sale de su redil, ¿qué es lo que hacen? Lo agarran y le quiebran su patita para que no ande vagando por todos lados. Le quiebran su pata, como dice Job. Él hace la herida, pero la venda, la sana. Entonces realmente Dios a veces nos tiene que disciplinar de cierta manera, pero ¿por qué? Porque realmente nos ama, ¿sí? A veces Él permite esa situación. ¿Por qué? Porque Él nos va a cuidar, porque podemos salir del redil y afuera están los lobos, la jauría de lobos, para poder devorarnos, ¿no? Entonces a veces nosotros, aunque veamos el panorama muy difícil, pero realmente es por un propósito, ¿no? Por el que Dios quiere, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estar en un lugar donde se te enseñe la sana doctrina. Tener un pastor que nos ama, que ama a Dios, que ama la palabra de Dios, pero sobre todo que nos enseña la verdad, aunque a veces no nos parezca correcto, ¿verdad? ¿Qué más nos dice nuestro texto? Dice que Él nos va a dar vida eterna. Ahí mismo estoy leyendo en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Él nos da protección, ¿verdad? De todo lo demás, pero a final de cuentas la finalidad es la vida eterna, ¿verdad? Dice, mis ovejas escuchan mi voz, ¿verdad? Y yo las conozco y ellas me siguen, ¿verdad? Es muy importante, si nosotros tenemos un pastor, ya lo catalogamos como es un siervo de Dios, que ama a Dios y que nos enseña la palabra de Dios, tenemos que seguirlo. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar una consejería apropiada. Realmente de eso se trata, ¿no? Y yo honestamente yo estoy aquí porque sé que el pastor es una persona entregada a Dios, ¿sí? Él pudiendo tener simplemente un trabajo fuera de lo normal, ¿sí? Sin preocuparse ni nada, él pudiera ser feliz, pero ¿por qué está aquí? Porque realmente ama a Dios y ama a sus ovejas, ama a su rebaño, ¿verdad? Y nosotros a veces, ¿qué es lo que tenemos? Para todo, hasta lo molestamos a las 2, 1 de la mañana, 3, y Él siempre está dispuesto a atendernos, ¿no? Entonces a veces tenemos que reconocer eso, ¿verdad? Porque Él realmente es una persona que nos guía y nos protege. Ahora nos quisiera ir a Isaías 40:11, por favor. Este es un texto muy importante porque dice, como un pastor que apacienta su rebaño y que con su brazo reúne a los corderos y en su seno los lleva y sustenta a los recién nacidos. Aquí hay un detalle muy importante, ¿qué es apacentar y qué es pastorear? ¿Sí? Apacentar, cuando una persona empieza en el evangelio, es una persona nueva, se puede decir, ¿verdad? No le puede dar uno alimento sólido, sino llevarlo poco a poco. Y realmente, por ejemplo, en Juan 21:15, Jesús está hablando con Pedro y le dice 3 veces que apaciente a sus corderos, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas otra vez. ¿Pero qué es apacentar? Apacentar es, por ejemplo, una persona que está nueva en el evangelio. Cuando un corderito está recién nacido, no tiene dientes. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Agarra pasto, ¿sí? Lo muele en su boquita y se lo da de comer, porque ella no puede comer por sí sola. Eso es apacentar, ¿sí? El alimento espiritual que Dios nos da poco a poco. Pastorear, pues es cuando ya te llevan, ya cuando eres una persona adulta, grande en el evangelio. Pero es lo que realmente hace el pastor
con mucha gente de nosotros que somos nuevas en el Evangelio, ¿verdad? Poco a poco nos va llevando, no puedes darle alimento muy grande porque lo vamos a atragantar, ¿no? Es algo importante, ¿por qué? Porque el pastor prepara el pasto. Como dice en Juan 10:9, dice que él va a preparar el pasto, ¿verdad? Déjenme lo leo, por favor. Yo soy la puerta, si alguno entra por medio de mí, será salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto, ¿verdad? No le puedes dar a las ovejas un pasto que no es el correcto, ¿sí? Aquí está en medio de la palabra de Dios, ¿no? En muchos lugares se nos enseña que dan un pasto, pero es incorrecto. Te dan realmente basura, por así llamarlo, chucherías, ¿sí? Papas, refrescos, todo, pero no. Realmente el pasto es el indicado en la palabra de Dios. Por eso el pastor prepara la prédica, ya sea para el miércoles, para el domingo, dependiendo las necesidades del rebaño. Porque si no, lo va a guiar por un camino que no es el correcto, ¿no? Entonces, a veces es importante cómo sabemos qué es la palabra de Dios, cómo sabemos qué es un buen pasto. Una persona que llega a un púlpito y habla 40, 50 minutos y te toca un versículo, 2 versículos, ¿qué te está dando? No te está dando el alimento, no te está dando el alimento apropiado. Tenemos que dar lo que es la palabra de Dios, el pasto que realmente necesitamos nosotros de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Así es como debe de ser, ¿verdad? En el Salmo 23, capítulo 3, nos dice, Él restaurará mi alma, por sendas de justicia me conducirás, por amor a tu nombre, ¿sí? El pastor es el que nos guía, ¿no? Nos va guiando ¿a dónde? Al redil que es el cielo, ¿sí? A Jesucristo. Pero aquí dice que Él restaurará mi alma. ¿A qué se está refiriendo realmente? ¿Sí? Por ejemplo, cuando se daña algún objeto, simplemente un traje, un vestido o algo, tenemos que llevarlo a que nos lo restauren. Es lo que realmente se hace en la iglesia, lo que hace el pastor, lo que hace Jesucristo, restaurarnos, ¿no? Por eso es que venimos a la iglesia. Realmente, si no, no estaríamos aquí. Una vez una persona me dijo que yo era un hipócrita, que en las iglesias eran puros hipócritas. Bueno, por eso estoy aquí, ¿no? Precisamente para que Dios me restaure, ¿verdad? Porque en un hospital tú vas y ¿qué encuentras? Puros enfermos. Y precisamente la iglesia, para eso estamos aquí, porque Dios nos está restaurando poco a poco, ¿verdad? Y nos está llevando al camino que Él quiere, ¿verdad? Entonces, realmente yo estoy muy orgulloso de estar aquí en esta iglesia. ¿Por qué? Porque tengo un pastor que es mi amigo sobre todo, ¿verdad? Porque pastores hay en muchas partes, pero yo realmente quiero un pastor que sea mi amigo, que sea mi confidente, que sea mi consejero, en el cual tenga yo en quien apoyarme. Y yo pienso que el pastor reúne todas las cualidades de las que nos habla Jesús. Jesús como nuestro pastor, ¿verdad? Que del cual es nuestro pastor celestial, pero aquí nos dejó un pastor terrenal, porque Él nos va a llevar por el camino correcto que nos dice las Escrituras, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir, verdad, de este texto, verdad? A veces debemos de tener mucho cuidado a los lugares que vamos, ¿no? Porque dice, oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Eso es muy importante. Si tenemos algún problema, corramos al pastor. A veces somos ovejas que ni siquiera lo saludamos o tenemos algún problema o pedimos consejería en otras partes, cuando realmente si a veces en algunos lugares vamos y les contamos nuestras cosas, nuestros problemas a personas que están desviadas y guardan el secreto, ¿por qué no contárselo al pastor? Decirle, porque para eso tenemos ese apoyo de Él, incondicionalmente, ¿no? Debemos apoyarnos en Él y realmente seguir lo que Dios quiere por medio de su palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Él nos va a restaurar, Él nos da la salida, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, ¿sí? La palabra de Dios es el pan de vida, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús cuando estaba hablando con la samaritana, le dijo que Él era el agua de vida, ¿verdad? Yo soy el agua de vida. Ahí están los dos alimentos que necesitamos
para seguir adelante, para subsistir, lo que es el pan de vida y el agua de vida. Y con eso vamos a salir adelante apoyados en nuestro pastor, ¿verdad?